Retomamos el contacto con la arquitecta Pierina Correa, asambleísta nacional por Revolución Ciudadana. Arquitecta Correa, buenos días, ¿nos escucha? Sí, ¿cómo están? Los escucho perfectamente y mil disculpas, no sé qué pasó porque estaba con la computadora, pero bueno, ya estamos conectados. No se preocupe, tenemos una recepción bastante clara en este momento. Hablamos del tema económico para iniciar. La Asamblea tiene en sus manos el hecho de poder afrontar una realidad y tratar de alguna manera de apoyar la gobernabilidad a propósito de los requerimientos económicos que tiene el país. Sobre esa línea, ¿considera usted que el tema económico es lo más urgente que debe tratar la Asamblea en esta primera semana? Realmente son dos urgencias las que han sido no solo manifestadas por nosotros en el quehacer político, sino también la angustiosa, el angustioso clamor de la ciudadanía. Uno, el de la inseguridad ciudadana, que cada día se incrementa más con una proyección hacia finales del año de 45 muertes violentas por cada 100.000 habitantes. Y la otra es definitivamente lo económico, porque es la base para todo. O sea, puedes tener maravillosos proyectos, una planificación estupenda, pero si no tienes el recurso económico para poder fondear las diferentes acciones que hay que tomar, pues no se avanza mucho. Una de las primeras cosas que ha indicado el ya hoy presidente en funciones, Daniel Noboa, es que va a declarar el estado de excepción para poder ingresar dos leyes de manera simultánea, una relacionada con lo económico tributario y otra en materia energética. El estado de excepción se lo permite, normalmente es de una en una. Y nosotros estamos con toda la apertura para, en cuanto sea ingresado y analizado y, digamos, pase por todos los procesos de la unidad técnica legislativa, y del Consejo de Administración Legislativa, conozcamos de manera inmediata todos, no solamente la comisión a la que sean asignados, sino todos los asambleístas para poder trabajar con nuestros equipos, analizar, hacer las propuestas, las recomendaciones, las observaciones que sean pertinentes y darle trámite en los 30 días que señala la ley para que se pueda aprobar y eventualmente ser implementada. El tema de los recursos económicos, el otro día escuchaba al hoy ex ministro de Economía y Finanzas que se Pablo enredaba Rosario. tratando de explicar el tema de los fondos, ¿no? Porque, ¿qué era lo que decían? Que apenas la caja fiscal, Daniel Loboa la va a encontrar con 200 millones de dólares. Y eso, pues, en el manejo de un Estado es absolutamente eh, insuficiente. Y la misma situación del país por varias razones, más algunas de sus propias declaraciones en la gira que hizo antes, apenas fue reconocido el resultado que Así lo es. convertía en presidente de la República, generó también movimientos y sustos en los mercados internacionales. Se disparó el riesgo país y esto hace pues que las condiciones crediticias se conviertan en muy duras, es decir, plazos más cortos, montos más reducidos, intereses más altos, entre otras cosas. Y recordemos también que en el reciente gobierno que finalmente terminó, el endeudamiento ha trepado más de 80%, Arquitecta ¿no? Correa, lo Entonces, no cierto es tiene que las el mismas país no condiciones. tiene fuentes de financiamiento específicamente definidas, que allí abre uno la llave o el gobierno abre la llave y no sale agua. En ese sentido, muchos analistas consideran que una reforma fiscal, evidentemente, es decir, la posibilidad de que algunos impuestos puedan aparecer también sobre la mesa, es algo que no estaría tan lejos de una realidad. El bloque de Revolución Ciudadana tiene una línea roja respecto a la revisión de la carga impositiva en el país. Mira, en un momento en que no hay trabajo, el subempleo sigue subiendo, el desempleo también, y no es un tema de alarmar ni de animadversión en relación al gobierno que ya se fue. Es una realidad y la tienes en el INEC y la tienes en el mismo Ministerio de Trabajo. Entonces, imponer más impuestos, valga la redundancia, que sí, efectivamente pueden ser una herramienta dentro del sistema, dentro del proceso económico, financiero, tributario, para aumentar ingresos. En este momento es ya terminar de cortarle cualquier aspiración o vía a la gente, terminar de asfixiarlos. Daniel Noboa ha sido claro y ha dicho que no va
a poner impuestos, que no va a incrementar impuestos. Ahora, definitivamente hay que buscar otras opciones. Y como digo, los bilaterales, los multilaterales, es un tema bastante delicado y no es todo. O sea, la producción del petróleo fue decreciendo, o la extracción y comercialización del petróleo fue decreciendo bastante, y se supone que es la principal fuente de ingresos sobre la que se calcula el presupuesto. Daniel en este momento tiene 3 meses para poder revisar ese presupuesto que recibió, y cada vez las malas noticias van a seguir aumentando. O sea, se hablaba, por ejemplo, de un déficit que no llegaba a los $5.000 a los 5.000 millones, y Correcto, resulta que bordea los 9.000. así es. Entonces, por donde quiera que veas, el panorama es Difícil. bastante oscuro, ¿no? Y ahora, hablaba él de un posible crédito puente, hablaba de un apoyo del USAID, pero ¿qué pasa? El apoyo del USAID es $50 millones, que en la situación del país, con tantas cosas No que alcanza. atender, pues no sirven para mucho. Estamos hablando de una deuda que también creció tremendamente, del gobierno con el seguro social. Entonces, hay tantas cosas pendientes, y lo más elemental, los sueldos de diciembre, ¿no? Así es. Y yo creo que están los de ahora. Entonces, hay que buscar opciones, hay que generar credibilidad en el país, hay que reducir la inseguridad jurídica, que nadie la menciona. O sea, siempre estamos hablando de inseguridad ciudadana, pero la inseguridad jurídica también es vital, porque o sea, entre seguridad e inseguridad, la seguridad es lo que genera esa tranquilidad en los mercados bursátiles, financieros, vengan de donde vengan, eh, para decir, no, este gobierno es confiable, vamos a arriesgar, ¿no? Así es. Pero encima su declaración también de considerar un posible default, es decir, un no pago de la deuda, también disparó las alertas y el riesgo país. Así es que Arquitecta, tenemos fe y le estamos dando el beneficio de la duda. Respecto, perdone, para terminar de responder, usted mencionó el tema de líneas rojas en la Asamblea. eh, a ver, nuevamente, poner impuestos es terminar de ahorcar a la gente, por lo tanto no sería la vía, y queremos tomar de la palabra del presidente de que no los va a incrementar. Él habla incluso no solo de no incrementar, sino de reducir, puntualmente refiriéndose a los materiales de construcción. La construcción es uno de los mayores generadores de trabajo, y como para impulsar la reactivación económica, la generación de empleo y el circulante. Entonces, nosotros hemos sido claros, tenemos dos líneas rojas en cuanto a leyes. ujú, Una, que todo lo que implique, no vamos a apoyar nada que implique privatización de servicios o de instituciones del Estado, y tampoco apoyaremos algo que tenga que ver con vulneración, regresión o irrespeto a los derechos. Esas son las líneas rojas, listo, nos pero queda a partir claro. de eso, la convicción nuestra de arrimar el hombro, de sumar esfuerzos entre todos, porque hoy el país nos necesita más unidos que nunca. Arquitecta, estamos conversando con la arquitecta Pierina Correa, asambleísta nacional por la Revolución Ciudadana. Recuérdenos en qué comisión y presidenta de qué comisión es usted. Yo repito, la presidencia de la Comisión Especializada Permanente de Protección Integral a Niñas, Niños y Adolescentes. Tuve ese honor y esa altísima responsabilidad en el 2021, Basado en eso, cuando la comisión fue permanente. perdón que le interrumpa. La semana pasada o esta semana, el coronel Lucio Gutiérrez, cuando lo pusieron en esa comisión, dijo que le faltaba que lo pusieran casi, casi en la comisión de aseos. ¿Qué, qué, Lo escuché. qué le puede responder al coronel Gutiérrez? Mira, lastimosamente, esto empezó desde el periodo, los 2 años previos, con la presidencia de Guadalupe Llori al inicio del 2021. ¿Y por qué? Porque siempre las comisiones que se matan son fiscalización, justicia, desarrollo económico, régimen económico, trabajo. Son las más peleadas, por decirlo así, ¿no? De soberanía, no, seguridad y soberanía del Estado. Pero realmente todo el mundo parece considerar a la Comisión de Niñez y Adolescencia como la última rueda del coche, como el patio trasero, o literalmente, o sea, esa comisión a la que van los castigados, los incómodos, los no simpáticos, ¿no?
Entonces, desafortunadamente, sí se refieren, o sea, no le dan importancia. Para mí es la comisión más importante de la Asamblea porque estamos hablando del presente y del futuro de la sociedad ecuatoriana, del país, porque si no atendemos a los niños, niñas y adolescentes, qué tipo de jóvenes o adultos vamos a tener y qué calidad de mandatarios, de funcionarios públicos, de profesionales, de empresarios, etcétera. Entonces, me imagino que con esa expresión a decir, bueno, me mandaron castigado acá, yo quisiera pensar que van a entender la importancia de esta comisión, los temas tan sensibles que toca y que se van a involucrar. Pero con el coronel Lucio Gutiérrez yo siempre he tenido una relación de cortesía y respeto, así es que aspiro a que se continúe así, sobre todo, como digo, en la comisión que para mí es la más importante. Es más, él votó a favor de la propuesta de mi candidatura para presidir la comisión, que por otro lado es, dentro de la situación de elecciones internas y este periodo tan corto, es hasta una medida correcta, eficiente y lógica, ¿no? En el sentido, bueno, yo ya estuve 2 años, yo conozco todo el proceso, conozco todo lo que se ha hecho en la comisión y la transición y la continuidad del trabajo está garantizada, lo que no pasa en otras comisiones. Pero también tengo pues a doña Ana Galarza en, en la comisión, que para mí ella ni siquiera debería estar en la asamblea, fue destituida por uso doloso de documento público, destituida como asambleísta y se le impuso una inhabilitación de 2 años. Sin embargo, por ahí han sacado una leguleyada y está en la asamblea. Y cuando ya se mencionaba su nombre para ocupar la tercera vocalía en el CAL, yo dije, ya, o sea, ya es bastante vergüenza tenerla en la asamblea. El mensaje que se enviaría a una pobrísima opinión pública de parte de la ciudadanía, si ella ocupaba parte del CAL, que son las autoridades de la asamblea, dije, por Dios, ya no estamos en nada. Ella votó en contra mío, por si acaso, y se ha dedicado a dar unas declaraciones que todo el mundo dice, ¿qué tornillo se le zafó, no? Por ejemplo, como que yo soy la que doy las disposiciones encima, ni siquiera en mi bloque, sino en el bloque de gobierno, ADN. Y digo, ¿de dónde sacó eso y todo? Pero bueno, eso es lo que hay. También la tengo en mi comisión. Espero honestamente que no se convierta en una piedra en el zapato. Estamos terminando el debate y la preparación del Código Orgánico de Protección Integral a Niñas, Niños y Adolescentes, tanto tiempo esperado, y en este momento estamos haciendo las consultas a la Corte Constitucional porque los plazos para entregar el informe para segundo y último debate y votación están determinados por la sentencia de la Corte Constitucional que señaló la inconstitucionalidad de la preferencia materna en temas de tenencia. Entonces, con la disolución de la Asamblea, quedó en el aire y hay que pedir devolución de plazos y eso tiene que ser un pronunciamiento de la Corte. Y Y por seguramente, otro lado, arquitecta también Correa, el proceso tomará sus días, su tiempo. Por ahora, arquitecta, se nos quedan algunos temas en el tintero, no solamente en la profundización de lo que ocurra en cuanto a la comisión que usted preside, sino también temas netamente políticos como el tema de la fiscal, entre otros. Nos gustaría tenerla aquí en cabina cuando usted esté en Guayaquil. Nos gustaría poder ampliar este diálogo. Por ahora tenemos un poco complicado el tiempo. Así que la próxima semana o dentro de 2 semanas, cuando su equipo de comunicación nos dé luz verde, seguramente la podríamos tener aquí. con todo gusto, personalmente siempre prefiero la presencialidad, me gusta mirar a la cara a las personas con las que hablo. Pero así rapidito el tema, recuerden que los juicios políticos son herramientas dentro de la función de fiscalización que tenemos a cargo nosotros, por lo tanto no hay que tenerle miedo. Y siempre será un tema al final de votación, ¿no? Entonces, si estoy de acuerdo y creo que tiene sustento, votaré a favor. Si no estoy de acuerdo, creo que no hay suficiente sustento, votaré en contra. Entonces, en este momento se está haciendo también una consulta a la dirección jurídica de la Asamblea Nacional, porque hay 6 procesos, 6 pedidos de juicio político en la Comisión de Fiscalización y tienen que hacer la consulta respecto al tratamiento, porque esos juicios ya no tienen proponentes, o sea, sus proponentes y muchos de quienes firmaron el respaldo
ya no están en la Asamblea. Entonces, hay que ver dentro del marco estricto de la ley cómo procede a hacer el tratamiento de esos 6 juicios. Eso, en términos generales, para que tengan Así un es. entorno respecto de no solamente el juicio a la fiscal, sino de los juicios que están a la espera en la comisión. Muchísimas gracias a la arquitecta Pirina Correa, asambleísta nacional por Revolución La Ciudadana. esperamos